silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios a través de las Escrituras. Amén. Dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda. Y gracias también por los likes que colocan, el compartimiento, ¿cierto?, de los videos. Y también dando gracias a todos los hermanos que el día de mañana puedan verlo por diferido esto. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Y la palabra está en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1 del 16 en adelante. Amén. Dice: porque cuando les hicimos conocer el poder y el regreso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no nos apoyamos en mitos astutos inventados. Por el contrario, vimos su majestad con nuestros propios ojos, porque estábamos allí cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, y la voz vino a Él desde la grandeza de la Shekinah, diciendo: este es mi Hijo, a quien amo, y estoy muy complacido con Él. Nosotros oímos esta voz venir del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Si tenemos la palabra profética muy clara, ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad en lugar de tiniebla, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Primero que todo, entiendan esto: ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahweh. Amén. Amado, el propósito de este libro de Segunda de Pedro que hemos leído
habla de la profecía. Y la profecía, amados hermanos, no es solo vaticinar del futuro, sino que la profecía es para edificar, para animar, para consolar a las personas. Y la profecía también es para llamarlos al arrepentimiento, mostrando que esa es la voluntad de Dios. Aquí vemos, amado, introduciéndolo ya en el pasaje, Pedro defiende la verdad del Evangelio, la verdad de la profecía, de la segunda venida también de Yahshua, y hace un contraste con las fábulas que Pedro fue el testimonio ocular, o sea, vio la transfiguración de nuestro Señor. Y dice, y tenemos la palabra profética muy clara, la palabra profética muy clara. Y ninguna profecía, él dice, en las escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, hablaron el mensaje de Dios, hablaron el mensaje de Yahweh. Amados, nosotros entendemos que las escrituras, la palabra del Señor, está inspirada, es una guía para nuestras vidas y es infalible. Por eso dice Pedro, habla y de esta palabra profética más segura, más segura. Se refiere a la inerrancia. La inerrancia, amado, bíblica, es la doctrina teológica que sostiene que los manuscritos originales de la Biblia, al ser inspirados por Dios, están exentos de error y son totalmente verdaderos en todo lo que afirman. No como algunos dicen que la Biblia es anticuada, ¿cierto? Que es antigua y que no son para nosotros. Eso es falso. La palabra del Señor es fiable porque son las profecías de Dios. Dice en este texto que nosotros leímos, dice, y ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad. La palabra profética, la palabra de Dios nos puede iluminar en la oscuridad, en lugar de las tinieblas, ¿cierto? Hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Lugar de tiniebla, eso, amado, describe el mundo actual en el cual nosotros estamos viviendo. El lugar de tiniebla es un lugar pecaminoso, de pecado, sin conocimiento espiritual, sin el conocimiento de Dios. Y cuando habla de la estrella de la mañana, esto simboliza, amado, a Yahshua, simboliza a nuestro Señor y también simboliza su regreso, el inicio de su reino, el inicio de su reino. Él vino a esta tierra, ¿cierto? Consumado es, dijo. Ya todo su reino está listo. Y eso nos trae esperanza, nos trae verdad. El día que amanezca, ese día, amados, marca el tiempo, marca el tiempo. El día es el tiempo. El cumplimiento final de las promesas de Dios marca un tiempo. Por eso es muy importante, amados hermanos, estudiar la Biblia para mantenernos firmes ante una iluminación total. Dios nos ilumina su palabra en el caminar, ¿cierto?
Nosotros vemos, amado, en la transfiguración de nuestro Señor, en la transfiguración de Yahshua en el monte, que dice que Yahshua tomó a Pedro, tomó a Jacob y a su hermano Juan y fue privadamente con ellos a un monte muy alto. Y ahí mostró el Señor la transfiguración. Eso fue el resplandor de la gloria del Rey. Ese resplandor de su gloria fue un reflejo de su gloria. Un reflejo es un resplandor de su gloria. Cuando Yahshua anuncia su muerte, también habla de una gloria cuando Él vendrá con su Padre y con sus ángeles. Porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Él vendrá. También anuncia su regreso, su gloria, que va a venir triunfar, glorioso, como un juez final. Ya no va a venir como un bebé, sino que va a venir como un juez. Y dice, ¿quién recompensará a cada persona según sus acciones? Según sus acciones. Para nosotros, amados hermanos, significa un llamado a vivir con responsabilidad, un llamado a vivir con integridad, esperanza. Eso nos da esperanza a nosotros, sabiendo, amado, que la vida fiel y el sacrificio por el evangelio tienen un valor eterno, tienen un valor eterno. Yahshua dijo, de cierto digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos discípulos, amados, verían la gloria del reino de Dios antes de morir. Y esto incluye la transfiguración. Esa transfiguración de nuestro Señor fue un suceso inmediato. Esa gloria del reino de Dios se ve también en la resurrección de nuestro Señor, en la ascensión de nuestro Señor. Él tuvo la victoria sobre la muerte, sobre la muerte. Y también vemos su gloria en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el poder del reino. Para esto nosotros nos subraya que el reino ya está presente en poder. Y dice que la escritura dice que ellos vieron a Moisés y a Elías hablando con él. Moisés y Elías eran profetas del Antiguo Testamento. Moisés representaba la ley. Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros, ¿cierto? El Pentateuco. Y predijo la venida de un gran profeta. Eso lo hablan de Deuteronomio. Dios promete un profeta. La palabra del Señor dice, un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Y nuestro Dios le dará al profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Dios elegirá a ese profeta de entre el pueblo. Y Dios castigará a quien no obedezca las órdenes de que por medio de ese profeta. ¿Quién es este profeta, amados hermanos? Esteban empleó este versículo para apoyar su afirmación de que Yahshua es realmente el Hijo de Dios, el Mesías. En su defensa habló, ¿cierto? Esteban habló de que Moisés había dicho al pueblo de Israel que Yahweh, que Dios levantaría un profeta como yo de entre sus hermanos. Esa es parte del discurso de Esteban cuando fue apiedrado, ¿cierto? Cuando él estaba hablando, citó a Moisés, profetizó la llegada de un futuro profeta enviado por Dios, similar a él mismo, a quien el pueblo debían escuchar. Moisés anunció una profecía de Yahshua como el profeta definitivo, señalando, ¿cierto?, el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio.
La venida de Yahshua, amados hermanos, a la tierra no fue una idea de último momento. La salvación, amado, estaba predestinada para el hombre a través de Yahshua, a través de Cristo, a través del Señor, a través de su presencia. No fue algo que se le ocurrió a Dios en último momento. Dios lo sabe todo. Era parte del plan, amado, original de Dios. Entonces, vemos a Moisés, ellos vieron a Moisés, ellos vieron a Elías. ¿Y quién era Elías? Elías también representa a uno de los profetas que anunciaron la venida del Mesías, la venida de Cristo. Malaquías habla, 4:5, dice, mire, les enviaré a ustedes al profeta Elías antes de la venida del gran y glorioso día de Dios, de Yahweh. Él volverá a los corazones de los padres a los hijos. Y cuando habla de esto de volverá a los corazones de los padres a los hijos, hace una referencia a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, que el pueblo volvería a la fe, a esa fe de los padres, a esa fe de que tuvo, ¿cierto? Moisés, esa fe que tuvo Moisés al abrir el mar rojo, ¿cierto? Elías, que luchó contra los Baales y creyó a Dios. Creyó a la voz de Dios. En Éxodo, amado, nos habla de que Dios habla a Moisés. Esa voz de Dios que habla en Éxodo 19:9, cuando ellos estaban en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y Dios le dijo a Moisés, esa voz le dijo, mira, yo viniendo a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo. Y también que confíen en ti para siempre. Moisés había dicho a Dios lo que el pueblo había dicho. Y Dios dijo a Moisés, ve al pueblo hoy, mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque el tercer día Yahweh dice, descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Esa voz de Dios, amado, es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios en el monte Sinaí, esos estruendos de Dios. También vemos esa voz de Dios en la transfiguración de Yahshua, que es la autoridad a las palabras de Yahshua. Pedro le dijo a Yahshua, Señor. Ese Señor significa también amo, mi Señor. Bueno para nosotros que estemos aquí, siquiera hacemos 3 tiendas o 3 sucot, una para ti, una para Moisés y otro para Elías. ¿Qué quería hacer Pedro? Pedro quería prolongar ese momento, amado. Quería prolongar ese momento que estaba viviendo esa transfiguración. El Señor con Elías, ¿cierto? Y con Moisés. Pero Pedro debía aprender, debía avanzar. Pedro siempre había percibido a Yahshua como igual a los demás. No lo había visto como el Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Pero Yahshua, amado, es infinitamente mayor. Y uno no puede igualarlo a nadie, a nadie. Él es superior a todo. Y dice, mientras Pedro aún estaba hablando, dice, una nube luminosa los envolvió. Una voz desde la nube dijo, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido. A él deben escuchar. A él deben escuchar. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden de Dios? A él deben escuchar.
a Él. No podemos escuchar a nadie más, a Él debemos escuchar. Él nos invita a escuchar, a priorizar sus palabras, a priorizar las palabras, las enseñanzas de Yahshua sobre cualquier otra tradición, sobre cualquier otro pensamiento. No podemos estar adorando a nadie más. No podemos estar escuchando a nadie más que a Yahshua. Él es el Hijo amado. Esa voz de la nube dijo, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido. Este es mi hijo amado. Asegura el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios, él se complacía en el amor en su hijo. La nube de luz, amado, que dice una nube luminosa nos envolvió, nos enseña que Dios se revela y nos acompaña en nuestra experiencia de vida. Esa nube es la presencia de Dios luminosa. Es la misma nube que cubría, ¿cierto? Al pueblo de Israel, los llevaba esa luz, esa nube que los acompañaba. Es la presencia de Dios, la presencia del Señor. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Es la adoración, la adoración. El temor reverente, seguido, amado, del consuelo de Yahshua, que dice, levántanse y no teman, levantaos y no temáis. Dios habla cuando estamos rendidos a los pies de la cruz. Él nos habla cuando estamos rendidos. Cuando estamos rendidos, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros encontramos el gozo en la obra de Yahshua. Yahshua dice que tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó privadamente a una montaña alta mientras ellos miraban la Shekinah de Yahweh, la Shekinah, la presencia de Dios. No sabemos, amado, no sabemos por qué Dios escogió a Pedro, a Jacob y a Juan para mostrarle esta revelación. Quizás era lo mejor preparado para entender y aceptar esta gran verdad que se les reveló. Quizás lo escogió porque constituían el círculo íntimo del grupo de los 12. Quizás lo escogió porque estaban en los primeros que oyeron el llamado de Yahshua. O también, quizás a lo mejor los escogió porque encabezaba la lista de los 12 discípulos del Evangelio. O estuvieron presentes en ciertas sanidades en los que otros se excluyeron. Ellos siempre estuvieron en las sanidades que hacía Yahshua. Entonces Pedro dice en su palabra, en 2 Pedro 1, 16, 21, del 16 al 21, porque cuando les hicimos conocer el poder y el regreso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, no nos apoyamos en mitos astutos e inventados, por el contrario, vimos su majestad con nuestros propios ojos, porque estamos allí cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, y la voz vino a Él desde la grandeza de la Shekinah, de su presencia, diciendo, este es mi hijo a quien amo y estoy muy complacido con él. Nosotros oímos esta voz venir del cielo cuando estábamos con él en el monte Kadosh, en ese monte santo. Y si tenemos la palabra profética muy clara, ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Primero que todo entiendan esto, ninguna profecía de las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahweh. Pedro lo que afirma que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje de Dios.
En realidad, amados hermanos, la palabra de Dios es dada por medio de las personas, para las personas. Pero Pedro hace el énfasis en su autoridad como un testigo presencial de Dios en la transfiguración. Y también un testigo presencial en la autoridad de las inspiradas escrituras de Dios. Y Pedro preparándose de esa manera para atacar también a aquellos que son falsos maestros, de esos hombres falsos, malignos, que contradecían muchas veces a los apóstoles, que contradecían la palabra del Señor, la Biblia, porque su mensaje no podía venir de Dios. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética muy clara. Tenemos la palabra profética muy clara. Y ustedes harán bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad. Su palabra nos alumbra. Nos alumbra. Hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. A Yahshua se le llama la estrella de la mañana. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, dijo el Señor, hablando a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 28, y dice, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí, gobernarán a esos países y los tratarán con dureza. Los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Yo soy la estrella que brilla al amanecer. Apocalipsis 22, 16. Eso simboliza, amado, una esperanza en el nuevo amanecer, la profecía de las Escrituras. Por eso Pedro decía en 2 Pedro 1:20, decía primero que todo, entiendan esto, ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por individuo, por cuenta propia. La profecía no surge, amados hermanos, de una mente humana, ni debe ser interpretada según el parecer personal. Por eso dice, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, son personas movidas por el Ruach HaKodesh, por la presencia de su espíritu. Hablaron el mensaje de Yahweh. Los profetas hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Las Escrituras es la autoridad de Dios, la palabra. El sentido de la Biblia se encuentra en el conjunto de su revelación completa. La Biblia es la inspiración de Dios. La revelación no es una opinión aislada de una persona. Pedro busca dar firmeza a este mensaje sobre Yahshua. Contrasta con las fábulas artificiosas o interpretaciones erróneas de su tiempo. Tal como ello, también hay interpretaciones erróneas en estos tiempos, fábulas artificiosas. Por eso tenemos la Escritura, que es muy clara, la palabra del Señor. Y es el mensaje fiel, el mensaje original, reconociendo que las Escrituras son la palabra de Dios y no es una invención humana, no es algo que se ha inventado. Muchos hablan que la Biblia, que las palabras es vieja, que no es para nosotros, hablan infinidad de cosas. Amados, el sol es antiguo y sigue brillando igual.
Su palabra, su profecía es para edificar, amado, para edificar. Nos edifica, nos anima, nos consuela. Consuela nuestra alma, consuela nuestro espíritu, consuela a aquellos que puedan arrepentirse de su pecado. Es un llamado de arrepentimiento. Su palabra, su profecía, es un llamado de arrepentimiento al ser humano, mostrando la voluntad de Dios. Pedro defiende la veracidad del Evangelio y la segunda venida de Yahshua. Amados hermanos, este es el tiempo que nosotros tenemos para adorar, para glorificar a Dios. Amados, dice que Pedro fue un testimonio ocular en la transfiguración. Amados hermanos, nosotros tenemos la palabra profética muy clara, muy clara. Algunos pueden decir, yo no la entiendo. La Biblia, amado, la palabra no se lee como un libro cualquiera. Tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Y ustedes, dice Pedro, harán bien en poner atención a ella, como una luz que alumbra la oscuridad. Y esa luz puede iluminar la oscuridad de tu vida. En esta noche, orar al Señor para que Dios te inscriba en el libro de la vida, para que te saque de ese lugar de tiniebla, para que amanezca esa estrella de la mañana en sus corazones. Que amanezca esa estrella de la mañana en tu corazón, su presencia, su espíritu. Adoremos al Señor, adoremos a nuestro Dios, porque esta es la palabra profética más segura, más segura. Bendito sea Dios. Alabémosle. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre santo, Kadosh. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de adorarte. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh Dios, haz tu voluntad. Esa voluntad en cada uno, Señor, que están ahí clamando, orando. Que tu Espíritu Santo lo asista, toque sus corazones. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Tú eres nuestro proveedor, el que provee, Señor. Gracias por esta palabra, Dios. Perdona las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Gracias por estar. Bendiciones también a nuestro hermano amado Juan Carlos Soto. Dios te bendiga también. Gracias por estar conectado. Y bueno, estaremos el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas. Y también tenemos una página en YouTube, 7246, El Poder de la Palabra también se llama. Y ahí tú puedes también entrar, compartir los videos. Hay más de 200 videos, parece, no me acuerdo exacto la cantidad. Y para edificarse, nos edificamos en la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y
Que la paz del Señor sea con ustedes, contigo, y que esta semana sea de mucha bendición para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo. Amén. Nos estamos viendo el próximo lunes. Dios les bendiga. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estrella